Reciban todos un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, en el curso de Estadística Investigativa, vamos a trabajar las medidas de tendencia central y de dispersión. Descripción de datos con medidas numéricas. Resulta que cuando se trata de hacer inferencias acerca de una población a partir de información contenida en una muestra, las medidas numéricas son de gran ayuda. Eh, las gráficas son sumamente útiles para la descripción visual de un conjunto de datos, pero no siempre van a ser la mejor herramienta cuando se trata o cuando se desea hacer inferencias acerca de una población. Para eso pues utilizamos medidas numéricas, ya que estas nos ayudan a construir una imagen mental de los datos. Este tipo de medidas numéricas pues son las medidas de tendencia central, que son las conocidas por todos, que son la media aritmética o promedio de un conjunto de n mediciones. Es igual a la suma de las mediciones dividida entre el total de datos, ¿sí? Eh, Promedio normal, básico, si tenemos 5 notas y queremos saber nuestro promedio, sumamos las 5 notas y la dividimos entre el total de notas, que en este caso pues sería 5. La otra medida de tendencia central es la mediana. Es el valor de x que cae en la posición media cuando las mediciones son ordenadas de menor a mayor. Es decir, es el valor central siempre y cuando las mediciones sean ordenadas de menor a mayor, y la moda, que es la categoría que se presenta con más frecuencia, o el valor de x que se presenta con más frecuencia. Esas son las medidas de tendencia central. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ahora un ejemplo para desarrollar cada una de ellas y recordar un poco el cálculo de estas medidas de tendencia central. El ejemplo dice: el número de cafeterías Starbucks en 18 ciudades a no más de 20 millas de la Universidad de California en Riverside se muestran en la tabla siguiente. Entonces tenemos los resultados. Dicen que a una ciudad que no está a más de 20 millas tenemos 16 cafeterías Starbucks, en otra hay 7, en otra hay 2, en otra hay 6, 4, etc. Encuentre la media, la mediana y la moda. Compare la mediana y la media. Listo, entonces vamos a encontrar estos cálculos. Entonces tenemos acá, tenemos los datos. En primer lugar nos piden hallar la media. Entonces la media de un conjunto de datos, escribamos por acá, la media de un conjunto de datos la simbolizamos con la letra X, pues va a ser la sumatoria de cada uno de los datos, ¿sí? Dividido entre el total de datos, la sumatoria de n entre el total de datos que va a ser n. Entonces, si yo sumo los datos, los vamos a sumar rápidamente. Sería 16 más 1 más 3 más 5 más 7 más 7 más 2 más 1 más 2 más 1 más 11 más 4 más 6 más 1 más 1 más 12. Me da 85 datos. Esta sumatoria entonces sería 85 dividido entre el total de datos, porque ya sabemos que es 18, por lo tanto la media o promedio va a ser 85 dividido entre el total de datos, va a ser 4.7. Ese va a ser nuestro promedio. Ahora, vamos con la mediana. Es el valor central de los datos, pero dice que siempre y cuando estén organizados de menor a mayor. Entonces vamos a organizar nuestros datos. Tenemos aquí el 1, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces se repite el 1. Entonces los escribimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. El 2 tenemos por acá, veo dos veces, entonces colocamos el 2, una, dos veces. El 3 tengo una vez. El 4 por acá tengo uno, tengo dos veces. El 5 por acá tengo una vez. El 6 tengo una vez. El 7 tengo dos.
8 no veo, 9 tampoco, 10 tampoco, 11 una vez, 12 una vez y 16 una vez. Entonces sería 11, 12 y 16. Entonces tenemos los datos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 datos, ¿no? Que es lo que nos están dando. La media aritmética va a ser, perdón, la mediana va a ser el valor central. Ese valor central, ¿cómo lo hallamos? Entonces uno dice, bueno, tengo 18 datos, la mitad sería 9, ¿no? Entonces sería el noveno dato, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Entonces se supondría que sería este. Como es el valor central, hacia el lado de allá tienen que haber 9 datos y hacia el lado de acá tienen que haber 9 datos, ¿no? Si yo cuento, acá tengo 2, 4, 6, 8 datos y hacia acá tengo 2, 4, 6, 8, 9 datos. Entonces, este no es el valor central está por aquí. ¿Listo? Resulta que para cuando estamos trabajando la mediana hay dos opciones, que los datos sean en cantidad par, como en este caso, o sea cantidad impar. Cuando los datos son cantidad impar, la mediana es el valor central. El valor central. ¿Listo? Por ejemplo, si me dicen los datos 1, 1 y 2, impar, pues la mediana es el valor central que es 1. A ambos lados de la mediana tengo la misma cantidad de datos, ¿no? Que sería 1. Cuando es par, debo hacer un promedio de los dos valores centrales. En este caso, los valores centrales van a ser estos dos. Entonces debo hacer un promedio de 3 con 4 y lo divido entre 2. 3 más 4, 7, dividido entre 2, da 3.5, pues que ya tiene coherencia, ¿no? Porque la mediana está entre 3 y 4, que en este caso va a ser 3.5. Entonces vamos sacando acá los datos, ya la media va a ser igual a 4.7. La mediana va a ser igual a 3.5. Y la moda, el dato con mayor frecuencia, el que se repite más, etcétera, es 1. ¿Sí? Es el dato o el valor que más se repite. O sea que la moda va a ser igual a 1. ¿Listo? Si nos devolvemos, dice, compare la mediana y la media. Entonces vamos a comparar la mediana y la media. ¿Qué pasa con estos dos? Para ello hay que tener en cuenta varias cositas. Primero la media. Bueno, en la media en su cálculo se toman en cuenta todos los valores de la variable. Es lógica desde el punto de vista algebraico, ¿no? La media también es altamente afectada por valores extremos. Ojo acá, tengo unos valores extremos, que es valores muy pequeños, que es 1, y valores muy grandes, que es 16. Entonces, la media es muy afectada por valores extremos. ¿Listo? ¿Qué pasa con la mediana? En su cálculo no se incluyen todos los valores de la variable, ¿sí? En la media sí incluimos todos los valores de la variable. La mediana no es afectada por valores extremos, entonces ojo la diferencia acá. La media aritmética debo tomar todos los valores y además es muy afectada por valores extremos. En cambio, la mediana no toma todos los valores para su cálculo y no es afectada por valores extremos. Por eso la diferencia en los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tengo valores muy pequeños y muy grandes que van a afectar el cálculo de nuestra media aritmética o nuestro promedio. ¿Listo? Entonces esa es la comparación que se da entre la mediana y la media. Bueno, tenemos unas medidas de variabilidad, de dispersión. Dice, los conjuntos de datos pueden tener el mismo centro, ¿sí? Ojo acá, entonces yo puedo tener un conjunto de datos donde la media, la mediana, inclusive la moda sea la misma, tenga el mismo valor o valores muy cercanos. Dice, pero con aspecto diferente por la forma en que los números se dispersan desde el centro.
Considere las dos distribuciones que se muestran en la figura. Ambas distribuciones están centradas en 4, pero hay una gran diferencia en la forma en que las mediciones se dispersan o varían. Entonces, mire, el valor central para ambos es 4, pero démonos cuenta la dispersión que tienen ellas, ¿no? Esta me muestra, si lo vamos por curva, un tipo, esta curva de este tipo, y esta nos presenta este tipo de curva. Es muy común por estos días escuchar el término de aplanar la curva, ¿no? Aplanar el pico. Entonces, si pensamos en esto, si pensamos en el número de contagios del COVID-19, vamos a mirar que para este primer caso, a pesar que los datos están centrados en un valor, vamos a tener un pico muy alto y en este caso una curva aplanada. Démonos cuenta de algo, ¿no? Que tiene el mismo centro pero con aspecto diferente, por la forma en que los números se dispersan desde el cero. Entonces acá donde entra un papel muy fundamental de las medidas de variabilidad. Una de las primeras medidas es el rango. Sí, es el más fácil de hallar. Dice que se define como la diferencia entre la medición más grande y la medición más pequeña. Es fácil de calcular, de interpretar y es la medida adecuada de variación para conjuntos pequeños de datos. Pero para conjuntos grandes el rango no es una medida adecuada de variabilidad. ¿Listo? Entonces el rango es simplemente coger el dato más grande, restarle del dato más pequeño. La varianza de una población es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de las mediciones alrededor de su media. La varianza poblacional se denota con S2 y está dada por la fórmula. Bueno, tenemos una formulita para calcular la varianza de forma mecánica. ¿Cuál es la idea? Hacerlo ahorita en Excel, ¿listo? Para no ponernos a aplicar esta fórmula, aunque es muy fácil. Dice, es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de las mediciones alrededor de su media, de la varianza poblacional. Entonces, ¿qué hacemos? Cada dato, ¿sí? Entonces aquí, según la fórmula, ¿qué vamos a sumar? La sumatoria de cada dato que tengamos, le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. Por ejemplo, si queríamos del ejemplo pasado calcular la varianza, ¿qué hacíamos? Bueno, me acuerdo que el primer dato era 1, a ese dato le voy a restar la media, que la media me dio 4.7 y lo elevo al cuadrado. Después sigo con el siguiente dato que es 1, le resto la media y lo elevo al cuadrado y así continúo con cada uno de los datos. Y eso lo divido entre el total. ¿Listo? Así encuentro la varianza de una muestra, en este caso, bueno, acá con la muestra. Varianza. Acá es lo mismo, acá está haciéndolo en la población, entonces seguíamos sumando y simplemente lo dimos entre el total de datos menos 1 y encontramos la varianza. Igual eso, pues, hacerlo mecánico no tiene sentido, ahora lo vamos a trabajar de forma en software, en Excel y más adelante en otro video les voy a mostrar cómo hacerlo en un software estadístico especial. Desviación estándar de un conjunto de datos de las mediciones es igual a raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces simplemente cuando calculo la varianza le saco la raíz cuadrada de ese resultado y encuentro la desviación estándar. Ejemplo, dice nos dan 8 mediciones, 3, 1, 5, 6, 4, 4, 3, 5. Calcule el rango, calcule la media muestral, calcule la desviación estándar. ¿Sí? Entonces nos vamos a salir de aquí un poquito. Acá tengo los datos 3, 1, 5, 6, 4, 4, 3, 5. Entonces el rango es el valor máximo menos el mínimo. Entonces el rango, ya acá yo puedo decir que es el valor máximo va a ser 6 y el mínimo va a ser 5. El rango va a ser 5 y no tengo inconveniente. La desviación estándar. Desviación estándar. Aquí va a ser igual, simplemente coloco desvi, entonces des, et, ¿sí? Esta es la fórmula y selecciono el primer dato que sería este, vamos hasta el último dato que sería este, lo tomamos todos los datos, enter, la desviación estándar es de 1
de 1.5, 1.55, 56 aproximado. ¿Sí? ¿Qué nos dicen? Aquí se calcule el rango, la media y desviación estándar. Y la media, entonces, la media o promedio sería la sumatoria de todos, ¿sí? Entonces acá lo tenemos como promedio, media acotada, media armónica, media geométrica o simplemente es nuestro promedio desde el primer dato que sería este hasta el último dato que va a ser este y nos calcula el promedio de 3,875. ¿Listo? Entonces este es nuestro conjunto de datos. Yo acá también puedo insertar gráficos, ¿no? Entonces tengo una cantidad de gráficos, por ejemplo este de puntos de dispersión. ¿Y qué podemos darnos cuenta? Pues que los datos son muy dispersos, ¿no? Está afectado por valores extremos. Dice que la media es 3.9, ¿sí? 3.9. Entonces vemos la característica de los datos, que eso cuando más adelante lo vamos a repasar muy bien. Entonces esa es la manera de encontrar desviación estándar y media en Excel. Es muy, muy fácil de hacerlo. Lo vemos acá en la presentación y continuamos. Pues también se puede hacer manual mediante las fórmulas, ¿no? Pero la idea es apoyarnos de Excel o de un software que más adelante, como les dije, lo vamos a ver. Bueno, medidas de variación, de dispersión, tenemos los percentiles, dice, son cifras que indican los porcentajes de una distribución que son iguales o menores que ese valor. El percentil 50 coincide con la mediana, se denominan los cuartiles a los percentiles 25, 50 y 75. Percentile, entonces vamos a tener los percentiles, bueno, dice que se denominan cuartiles a los percentiles 50, 25, 50 y 75. Dice, bueno, ejemplo, si un pediatra dice que un niño mide 130 centímetros y está en el percentil 50, quiere decir que la mitad de los niños de esa población están por debajo de ese valor. Y ese niño está justo en el valor mediano de la distribución, ¿sí? Entonces el percentil 50 es la misma mediana, por lo tanto, pues el niño, si estamos mirando la estatura, el niño se encuentra en la mitad de ese grupo de datos, ¿no? O sea que por debajo de ese niño está el 50% de esa población, o la mitad de los niños, y por encima, pues estará la otra mitad. El rango intercuartílico viene definido por la diferencia entre los percentiles 25 y 75, incluye el 50% de las observaciones. Aquí la idea es tenerlo claro. Ya con el software los cálculos son mucho más fáciles, mucho más rápidos, pero vamos a mirar un ejemplo para que se den cuenta pues que tampoco es tan complejo el cálculo de los percentiles, de los cuartiles. Dice, se les preguntó la edad a 11 personas, los resultados son los siguientes. Entonces tenemos ahí los resultados. Hay que ordenarlos para poder, así como hallamos la mediana, ordenamos los datos. Aquí también los ordenamos de menor a mayor. Sí, ahí lo tenemos ordenado. Ese va a ser el cuartil 1. Tenemos el cuartil 2 y tenemos el cuartil 3. ¿Cómo hallamos los cuartiles? Dice, lo hallamos mediante esta fórmula. Cuando tenemos datos impares, como son 11 personas, los datos son impares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? K va a corresponder al número del cuartil que nosotros vamos a hallar. En este caso, K va a ser 1. Venga, anotamos por aquí. Entonces, si yo digo, si me piden hallar, espera, activo el... Si me piden hallar el cuartil 1, entonces, cuartil 1, aquí va a ser igual, K va a ser 1 por N, que es el total de datos, que es 11 más 1 dividido 4. Entonces tendríamos, sería 11 más 1, 12, dividido 4, sería 3, el tercer dato, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, tenemos el cuartil 1. El cuartil 2, entonces sería 2 por 11 más 1 sobre 4. Ya sabemos que 11 más 1 sobre 4 me da 3, si lo multiplico por 2 me daría
6. El sexto dato, 3, 4, 5, 6. Y así haría con el cuartil número 3. Para datos impares, simplemente multiplicar el cuartil por el número de datos dividido entre 4. ¿Listo? De esa manera encontramos los cuartiles. Bueno, acá tenemos una... Volvemos para aquí. Cuartil 1, ¿qué significa? Que el 25% de las personas tienen menos de 15 años o 15 años. Bueno, el cuartil 2 significa que el 50% de las personas tienen, ¿cuánto? 16 años, ¿sí? Y el cuartil 3, que el 75% de las personas tienen 17, tienen menos de 17 años o más de 17 años. Eso es como el análisis que se le hace a los cuartiles. Y tenemos para la cantidad de datos par, ¿no? El cuartil 2 es la mediana, la hallamos usualmente como llamo la mediana, como tenemos datos impares es el promedio de los dos valores centrales, ¿sí? Y tenemos la misma fórmula, ¿sí? Por ejemplo, el cuartil 1 va a ser igual a K, cuartil 1, activemos esto, bueno, el cuartil 1 para datos impares, perdón, va a ser igual a K por N entre 4. K es 1 por N, que es 12, dividido 4, va a ser igual a 3. ¿Listo? El cuartil 2 es la misma mediana y aquí es igual, como tenemos datos pares, es el promedio de los valores centrales. ¿Sí? Es decir, 21 más 22, 2, 4, 5, 2, 4, 5. Son los valores centrales. Va a ser igual al promedio entre 21 más 22 dividido entre 2. Y el cuartil 3 pues va a ser igual a 3 por n, que es 12, dividido entre 4. ¿Listo? De esa manera encontramos los cuartiles para datos no agrupados, pares e impares. Uso las medidas de tendencia central y dispersión. La mediana se puede utilizar para variables cualitativas, ordinales. La desviación estándar se usa cuando se calcula la media. Entonces, siempre que calculemos la media, debemos apoyarnos en la desviación estándar. Los percentiles suelen utilizarse cuando se utiliza la mediana. El rango máximo mínimo se emplea cuando se quiere enfatizar en los valores extremos que son muy afectados en nuestro conjunto de datos. Acá algo típico, dice, resumir la información mediante la media sin indicar la desviación estándar es un importante error estadístico. Como les dije anteriormente, cuando usamos la media debo apoyarme en la desviación estándar. ¿Por qué? Porque acá tengo dos conjuntos de datos. La media es 40 y la desviación estándar es 40. Aquí tengo la misma media, pero la desviación estándar es 20. ¿Qué nos mide o qué nos muestra la desviación estándar? ¿Qué tan homogéneos son nuestros datos? Acá tenemos unos datos un poco más homogéneos que en este caso, ¿no? Por eso la desviación estándar acá abajo de 20 a 40. Démonos cuenta que el promedio es el mismo, pero la desviación estándar es diferente. Y lo importante es, a partir de la media, verificarla con nuestra desviación estándar. Porque lo que buscamos es que nuestros datos sean homogéneos. ¿Listo? No en este caso. En este caso, pues, en este primer caso, tenemos valores extremos, ¿sí? Que afectan nuestra media. Acá también tenemos valores extremos que afectan nuestra media, pero la desviación estándar nos muestra la homogeneidad de nuestros datos. ¿Listo? Entonces, esa es la presentación de las medidas de tendencia central, variabilidad y dispersión. Ya en otro video vamos a mirar el uso de un software estadístico para trabajar y calcular esto de forma mucho más rápida.